Tercera parte. Déruchete. Libro primero. Noche y luna. 1. La campana del puerto. El Saint Sampson de hoy es casi una ciudad. El Saint Sampson de 40 años atrás era casi una aldea. Llegada la primavera y concluidas las veladas de invierno, se trasnochaba poco, y la gente solía acostarse al anochecer. Saint Sampson era una antigua parroquia subalterna que había conservado la costumbre de apagar la luz temprano. Allí todo el mundo se acostaba y se levantaba con el día. Las antiguas aldeas normandas son como las gallinas. Digamos además que Saint Sampson, exceptuando algunas familias acomodadas de la clase media, es una población de canteros y de carpinteros de ribera. El puerto es un puerto de recorridas. En él todo el día se extraen piedras o se construyen tablones. Donde quiera el pico y el martillo. Hay un manejo perpetuo de encina y de granito. Al anochecer los trabajadores están cansados y duermen como troncos. Los trabajos rudos hacen los sueños pesados. En una tarde de los primeros días de mayo, después de haber contemplado algún tiempo el creciente de la luna en los árboles y escuchado los pasos de Déruchete que de noche se paseaba sola por el jardín de los Braves, Meslet Jerry se había metido en su cuarto con vistas al puerto y se había acostado. Dulce y Gracia estaban ya en la cama. Todos en la casa dormían, a excepción de Déruchete. Todos dormían también en Saint Sampson. No había puerta ni ventana que no estuviese cerrada. No transitaba nadie por las calles. Unas cuantas luces, semejantes a las guiñadas de ojos que van a extinguirse, brillaban en distintas terceras, anunciando que iban a acostarse los criados. Hacía ya un buen rato que habían dado las 9 en el vetusto campanario romano cubierto de hiedra que se reparte con la iglesia de Saint-Brelade de Jersey y la rareza de tener por fecha 4 números 1111, lo que significa 1111. La popularidad de Meslet Jerry en Saint Sampson estaba subordinada al estado de sus negocios. Habiendo estos andado mal, se formó a su alrededor el vacío. Fuerza es creer que la mala suerte ahuyenta las amistades y que la gente poco afortunada lleva consigo la peste, a juzgar por la prontitud con que se la obliga a hacer cuarentena y a aislarse. Los mozos acomodados de la población evitaban la presencia de Déruchete. Era tal el aislamiento alrededor de los Braves, que en ellos no se supo siquiera el grande acontecimiento local que ponía en movimiento todas las lenguas de Saint Sampson. El rector de la parroquia, el reverendo Joe Ebenezer Cowdray, era rico. Su tío, el magnífico deán de Saint Asaph, acababa de morir en Londres. Había traído la noticia el buque correo Cashmere llegado de Inglaterra aquella misma mañana, y en la rada de St. Pierre Report se percibía aún su mástil. El Cashmere debía salir para Southampton el día siguiente al mediodía, embarcándose en él, según pública voz y fama, el reverendo rector, llamado apremiantemente a Inglaterra para la abertura oficial del testamento, sin contar las otras urgencias de una gran sucesión que recogía. Durante todo el día, Saint Sampson había dialogado confusamente. El Cashmere, el reverendo Ebenezer, su tío muerto, su riqueza, su partida, sus promociones posibles en el porvenir, constituían el fondo de todos los rumores. Una sola casa, que nada sabía absolutamente, había permanecido silenciosa, los Braves. Meslet Jerry se había echado encima de su hamaca, sin desnudarse. Echarse encima de su hamaca era su único recurso desde la catástrofe de la Duranda. Tenderse sobre su camastro es el recurso de todo preso, y Meslet Jerry estaba preso por la tristeza. Se echaba, y esta circunstancia era una tregua, un recobro de aliento, una suspensión de ideas. ¿Dormía? No. ¿Velaba? Tampoco. Propiamente hablando, hacía 2 meses y medio, que eran los transcurridos desde la catástrofe, que Meslet Jerry estaba como sonámbulo. No había aún vuelto a su asiento. Se hallaba en aquel estado mixto y difuso que solo conocen los que han sufrido grandes contratiempos. Sus reflexiones no eran pensamientos, su sueño no era reposo. Ni de día era un hombre despierto, ni de noche un hombre dormido. Estaba en pie, y después se echaba, he aquí todo. Cuando estaba en su hamaca, se desmemoriaba algo, y a eso él llamaba dormir. Las quimeras flotaban en él y encima de él. La nube nocturna, llena de apariencias confusas, cruzaba su cerebro. El emperador Napoleón le dictaba sus memorias. Había varias Déruchetes. Extraños pájaros volaban los árboles, y las calles de Lons-les-Sauliers se convertían en serpientes. La pesadilla era la espera de la desesperación. Pasaba sus noches delirando,
y sus días soñando. Permanecía algunas veces toda la tarde inmóvil en la ventana de su cuarto que, como dijimos, daba al puerto, con la cabeza baja, los codos apoyados en la piedra y las manos en las sienes, con la espalda vuelta al mundo entero, con la vista fija en la argolla de hierro clavada en la pared de su casa a algunos pies de su ventana, donde en otro tiempo se amarraba la duranda. Miraba tristemente la herrumbre que se apoderaba de la argolla. Meslet Jerry estaba reducido a la función maquinal de vivir. No a otra cosa quedan reducidos los hombres más animosos privados de su idea realizable. Tal es el efecto de las existencias vaciadas. La vida es el viaje, la idea es el itinerario. El que pierde el itinerario se para. Perdido el objeto, la fuerza muere. La suerte tiene un oscuro poder discrecional. Puede con su rara magia tocar hasta nuestro ser moral. La desesperación es casi la destitución del alma. Solo resisten los corazones muy grandes. Y no siempre. Si la absorción puede llamarse meditación, Meslet Jerry meditaba continuamente en el fondo de una especie de precipicio turbio. Se le escapaban frases ingenuas como la siguiente: no me queda más que hacer que pedir allá arriba mi billete de partida. Notamos una contradicción en aquella naturaleza, compleja como el mar de que Meslet Jerry era, si así puede decirse, el producto. Meslet Jerry no oraba. Ser impotente es una fuerza. En presencia de nuestras dos grandes cegueras, el destino y la naturaleza, el hombre en su impotencia encuentra el punto de apoyo, la oración. El hombre se hace auxiliar por el terror. Pide socorro a su miedo. La ansiedad aconseja hincar las rodillas. La oración es una enorme fuerza propia del alma y de la misma especie que el misterio. La oración se dirige a la magnanimidad de las tinieblas. La oración mira el misterio con los mismos ojos de la sombra, y delante de la poderosa fijeza de la mirada suplicante se siente un desarme posible del desconocido. Esta posibilidad entrevista es por sí sola un consuelo. Meslet Jerry no oraba. Mientras fue feliz, Dios existía para él, existía, si así puede decirse, en carne y hueso. Meslet Jerry le hablaba, le empeñaba su palabra, casi le daba de cuando en cuando un apretón de manos. Pero en la desgracia de Meslet Jerry, fenómeno bastante frecuente, Dios se había eclipsado. Así sucede siempre cuando un individuo se forma un buen Dios, que es un buen hombre. No había para Meslet Jerry, en el estado en que se hallaba su alma, más que una visión bien marcada, la sonrisa de Déruchette. Fuera de esta sonrisa, todo era negro. Hace algún tiempo, a causa sin duda de la pérdida de la duranda, de que ella representaba el rechazo o repercusión, la encantadora sonrisa de Déruchette era menos frecuente. Déruchette parecía estar preocupada. Se habían extinguido sus monadas de pájaro y de niño. No se la veía ya por la mañana, al dispararse el cañonazo de leva, hacer una reverencia y decir al sol saliente: Feten, venido, di al tómate la molestia de entrar. Tenía a veces una actitud muy seria, cosa triste en un ser tan dulce. Se esforzaba sin embargo en sonreír a Meslet Jerry, y en distraerle, pero su alegría se marchitaba más cada día y se cubría de polvo, como las alas de la mariposa, que tiene un alfiler que atraviesa su cuerpo. Añádase que, ya sea por la tristeza que le causaba la de su tío, pues hay dolores de reflejo, ya sea por otras razones, parecía desde algún tiempo inclinarse mucho a la religión. Sabido es que en tiempo del antiguo rector M. Jaque Minero D., no iba a la iglesia más que unas 4 veces al año. Desde algún tiempo la frecuentaba muy asiduamente. No faltaba a ningún oficio, ni del domingo, ni del jueves. Las almas piadosas de la parroquia veían con satisfacción su enmienda. Porque es una gran dicha que una joven, que tantos peligros corre cerca de los hombres, se vuelva hacia Dios. Así al menos los pobres padres pueden vivir descansados respecto de amoríos. Por la tarde, siempre que el tiempo lo permitía, se pasaba 1 o 2 horas por el jardín de los Braves. Allí estaba tan pensativa casi como Meslet Jerry, y siempre sola. Déruchette era la última que se acostaba, lo que no impedía que Dulce y Gracia tuviesen siempre fijas en ella sus miradas, por ese instinto de acecho que se mezcle con la domesticidad. El espiar disminuye la displicencia que causa el servir. En cuanto a Meslet Jerry, en el estado de preocupación en que se hallaba su ánimo, no notaba las pequeñas alteraciones que habían sufrido las costumbres e inclinaciones de Déruchette. Él además no había nacido para dueña. Ni siquiera se había apercibido de la exactitud de Déruchette a los oficios de la parroquia.
tenaz en su preocupación contra los clérigos y sus cosas, no le hubieran dado ningún gusto tantas visitas a la iglesia. No es decir que su misma situación moral no estuviese también en camino de modificarse. La tristeza es nube y varía de forma. Ya lo hemos dicho, las almas fuertes quedan algunas veces, bajo el peso de ciertos infortunios, destituidas casi, no completamente. Los caracteres enérgicos y de gran virilidad, tales como Leggeri, se reaccionan tarde o temprano. La desesperación tiene grados ascendentes. Del anonadamiento se sube al abatimiento, del abatimiento a la aflicción, de la aflicción a la melancolía. La melancolía es un crepúsculo, donde el dolor se funde en un júbilo sombrío. La melancolía es el placer de estar triste. Estas atenuaciones elegíacas no estaban hechas para Leggeri. Ni la naturaleza de su temperamento, ni el género de su infortunio consentían semejantes matices, solo que en el momento en que acabamos de encontrarle de nuevo, el desvarío de su primera desesperación tendía, hacia ya una semana próximamente, a disiparse. Leggeri, sin estar menos triste, estaba menos inerte, permanecía siempre sombrío, pero no ya aburrido, taciturno e indiferente a todo. Recobraba cierta percepción de los hechos y de los acontecimientos, y empezaba a experimentar algo del fenómeno que se podría llamar el regreso a la realidad. Así es que durante el día, en la sala baja, no escuchaba las palabras de la gente, pero las oía. Una mañana Gracia, muy satisfecha, dijo a Déruchette que Mess Leggeri había quitado la faja de un periódico. Esta semi-aceptación de la realidad es, como se sabe, un buen síntoma. Es la convalecencia. Las grandes desgracias son un atontamiento del cual se sale poco a poco. Pero la mejoría hace en un principio el efecto de una agravación. El estado de delirio anterior embotaba el dolor. Leggeri veía turbio, sentía poco. Ahora se le ha aclarado la vista, no se le escapa nada, todo recuerdo hace brotar sangre de su herida. Esta se aviva. El dolor se acentúa con todos los pormenores que se perciben. Todo renace visible en la memoria. Hallarlo todo es llorarlo todo. En este regreso a la realidad hay toda especie de resabios amargos. El hombre se siente mejor y peor. Así lo experimentaba Leggeri. Sufría más distintamente. Quien había vuelto a Mess Leggeri al sentimiento de la realidad fue un sacudimiento. Digamos cuál fue este. Una tarde, hacia el 15 o el 20 de abril, llamaron a la puerta de la sala baja de los Braves con dos golpes que daban a entender que quien llamaba era el cartero. Dulce abrió. En efecto, era una carta. Esta carta venía del mar, y estaba dirigida a Mess Leggeri, y timbrada en Lisboa. Dulce entregó la carta a Mess Leggeri, que estaba encerrado en su cuarto. Mess Leggeri cogió la carta, y la dejó maquinalmente encima de la mesa, sin mirarla siquiera. La carta estuvo más de una semana, sin abrir, donde Leggeri la había dejado. Una mañana sin embargo, Dulce dijo a Mess Leggeri: «Señor, la carta que os entregué está llena de polvo. ¿No queréis que se lo quite?» Leggeri pareció hacer memoria. «Venga la carta», dijo. Y la abrió. Leyó lo siguiente. En alta mar, 10 de marzo. Mess Leggeri, de Saint Sampson. Recibiréis con placer noticias mías. Me hallo a bordo del Tamaulipas, caminando hacia no volver. Hay en la tripulación un marinero llamado Ayrton Stevin, de Guernesey, que volverá y os contará algunas cosas. Me aprovecho del encuentro del buque Hernán Cortés, que va a Lisboa, para que esta carta llegue a vuestras manos. Asombraos. Soy hombre de bien. Tan hombre de bien como Sieur Clubin. ¿Debo creer que vos sabéis lo que me ha sucedido? Sin embargo, no estará de más que yo os lo diga. Helo aquí. Os he devuelto vuestros capitales. Os había tomado prestados, un poco incorrectamente, 50.000 francos. Antes de salir de Saint-Malo, he entregado para vos a Sieur Clubin, el hombre de vuestra confianza, 3 billetes de banco de 1.000 libras cada uno, lo que forma un total de 75.000 francos. Este reembolso os parecerá sin duda suficiente. Sieur Clubin ha tomado vuestros intereses y recibido vuestro dinero con energía. Me ha parecido muy celoso, por cuyo motivo os lo advierto. Un otro hombre de vuestra confianza. Rantaine. Postdata. Sieur Clubin tenía un revólver, razón por la cual yo no tengo un recibo. Tocad un torpedo, tocad una botella de Leyde cargada, y experimentaréis lo que experimentó Mess Leggeri al leer la carta de Rantaine.
Debajo de aquel sobre, en aquel pliego de papel dorado que tan poco le llamó la atención en el primer momento, había una conmoción. Reconoció la letra, reconoció la firma. Respecto del hecho, no pudo de pronto comprenderlo. La conmoción fue tal que le levantó, si así puede decirse, el espíritu. El fenómeno de los 75.000 francos confiados por Rantaine a Clubin era el lado útil del sacudimiento, por lo mismo que, siendo un enigma, obligaba a trabajar al cerebro de Leggeri. Formar una conjetura, es para el pensamiento una ocupación sana. El raciocinio se despierta, y se invoca la lógica. Desde algún tiempo la opinión pública de Guernesey estaba ocupada en juzgar de nuevo a Clubin, el hombre honrado que por espacio de tantos años había sido tan unánimemente admitido en la circulación del general aprecio. Empezaba a haber interrogaciones, empezaban a suscitarse dudas, y hasta se hacían ya apuestas en pro y en contra. Se habían producido luces singulares. Clubin empezaba a aclararse, es decir, que se volvía negro. Una información judicial se había abierto en Saint-Malo para averiguar el paradero del guardacostas 619. La perspicacia legal había equivocado el camino, como sucede alguna vez. Había partido del supuesto de que el guardacostas debió ser enganchado por Zuela y haberse embarcado en el Tamaulipas para Chile. Esta hipótesis ingeniosa había acarreado muchas aberraciones. La miopía de la justicia no había siquiera divisado a Rantaine. Pero andando el tiempo, los magistrados instructores habían descubierto otros rastros. El oscuro negocio se había complicado. Clubin había hecho su entrada en el enigma. Se había establecido una coincidencia, una relación tal vez, entre la partida del Tamaulipas y la pérdida de la Duranda. En el figón de la Puerta Dinan, donde Clubin creía no ser conocido, se le había reconocido perfectamente. El tabernero había hablado. Clubin había comprado una botella de aguardiente. ¿Para quién? El armero de la calle Saint-Vincent había hablado. Clubin había comprado un revólver. ¿Contra quién? El posadero de la Ventallana había hablado. A Clubin se le había echado de menos. El capitán Gertrais Gaboureau había hablado. Clubin se empeñó en partir no obstante todas las advertencias, y sabiendo que iba a tropezar con la niebla. La tripulación de la Duranda había hablado. De hecho, había faltado el cargamento y se había hecho mal la estiba, negligencia que se comprende bien si el capitán quería perder el buque. El pasajero de Guernesey había hablado. Clubin había creído naufragar en los Anois. Las gentes de Torteval habían hablado. Clubin había estado allí algunos días antes de perderse la Duranda, y se había paseado junto a Plymouth cerca de los Anois. Llevaba una maleta. Había partido con ella, y vuelto sin ella. Los alcanzanidos habían hablado. Había parecido que su historia podía referirse a la desaparición de Clubin, sin más condición que la de reemplazar los aparecidos con contrabandistas. Había, en fin, hallado la misma casa hechizada de Plymouth. Gentes decididas a proveerse de datos la habían escalado, y ¿qué habían hallado dentro? Precisamente la maleta de Clubin. El resguardo de Torteval se había apoderado de la maleta, y la había hecho abrir. Contenía provisiones de boca, un anteojo de larga vista, un cronómetro, trajes de hombre y ropa blanca con las iniciales de Clubin. Con todo lo dicho, en las conversaciones de Saint-Malo y de Guernesey, hacia cada cual su composición de lugar, y se formaba una especie de baratija. Se acercaban unos a otros lineamentos confusos. Se comprobaba el singular desprecio a todas las advertencias, una aceptación de los peligros de la niebla, una negligencia sospechosa en la estiba, una botella de aguardiente, un timonel ebrio, una sustitución del capitán al timonel, y un movimiento del timón por lo menos muy torpe. El heroísmo de permanecer en el buque náufrago iba pareciendo una gatada, una bribonada. Se convenía en que Clubin había equivocado el escollo. Admitida la intención de varar, se comprendía que hubiese escogido los Anois, desde donde era fácil ganar a nado la costa, y aguardar en la casa hechizada la ocasión de evadirse. La maleta completaba la demostración. Con qué lazo esta aventura se unía a la otra aventura, a la del guardacostas, se ignoraba completamente. Se adivinaba una correlación. Y nada más. Se entreveía, respecto del guardacostas número 619, todo un drama trágico. Clubin tal vez no representaba en él papel alguno, pero se le veía entre bastidores. No todo se explicaba por el fraude en la derrota de la Duranda. Había un revólver de que no se había hecho uso, y que se refería probablemente a algún otro negocio.
El olfato del pueblo es fino y justo. El instinto público sobresale en esas restauraciones de la verdad formadas de piezas y retazos. Pero en los hechos de que se desprendía un fraude verosímil, había serias incertidumbres. Todo estaba cogido, todo concordaba, pero faltaba la base. No se pierde un buque por el mero capricho de perderlo. No se corren todos los riesgos de la niebla, del escollo, de la natación, del refugio y de la fuga, sin un interés. ¿Cuál podía haber sido el interés de Clubin? Se veía su acto, no se veía su motivo. De ahí una duda en los ánimos. Donde no hay motivo parece que no puede haber acto. El vacío era grande. La carta de Rantaine llenaba este vacío. La carta de Rantaine daba el motivo de Clubin. Tratábase de robar 75.000 francos. Rantaine era el dios en la máquina. Bajaba de la nube con una luz en la mano. Su carta era el rayo de claridad final. Lo explicaba todo, y anunciaba además un testigo, Ayrton Stevin. Cosa decisiva. Explicaba el uso del revólver. Era incontestable que Rantaine se hallaba perfectamente informado. Su carta hacía tocarlo todo con el dedo. Nada había que pudiese alcanzar la maldad de Clubin. Había premeditado el naufragio, como lo probaba la maleta llevada a la casa hechizada. Y aún suponiéndole inocente, aún admitiendo el naufragio fortuito. No debió en el último momento, resuelto como estaba a morir en el buque náufrago, entregar para Meslet Jerry los 75.000 francos a los hombres que se salvaban en la lancha. Había evidencia. ¿Y cuál había sido el paradero de Clubin? Probablemente había sido víctima de su error. Había sin duda perecido en el escollo Dubres. Esa andamiada de conjeturas, muy conformes, como se ve, con la realidad, ocupó por espacio de muchos días el espíritu de Meslet Jerry. La carta de Rantaine le prestó el servicio de obligarle a pensar. Tuvo un primer sacudimiento de sorpresa, y luego hizo un esfuerzo para reflexionar. Y otro esfuerzo hizo aún más difícil. Procuró informarse. Tuvo que aceptar y hasta que buscar conversaciones. Al cabo de 8 días, había vuelto a ser hasta cierto punto un hombre práctico. Su espíritu había recobrado la habitual adherencia de otro tiempo, y estaba casi curado. Había salido del estado turbio. Admitiendo que Meslet Jerry hubiese podido alimentar alguna esperanza de reembolso, la carta de Rantaine la desvanecía completamente. La carta de Rantaine añadió a la catástrofe de la Duranda el nuevo naufragio de 75.000 francos. Le hizo conocer el paradero de cantidad tan considerable, lo suficiente para hacerle lamentar su pérdida. La carta de Rantaine le mostró el fondo de su ruina. De ahí un dolor nuevo y muy agudo, que acabamos de indicar. Empezó, lo que no había hecho en 2 meses, a preocuparse de su casa, de su porvenir, de las reformas y economías que tenía que adoptar. Pequeña desazón de 1000 puntas, peor casi que la desesperación. Experimentar la desgracia en sus más insignificantes pormenores, disputar palmo a palmo al hecho realizado el terreno que acaba de ganar, es odioso. El peñasco de la desgracia que abruma, se acepta, no su polvo. El conjunto agobia, lo circunstanciado tortura. La catástrofe hiere como un rayo, pero sus pormenores incomodan. Los pormenores son la humillación que agrava el aplastamiento. Son una segunda anulación, muy repugnante, que se añade a la primera. Se baja de un salto a la nada. Después del sudario, los jirones de este sudario mismo. Tratar de reducirse. No hay más triste pensamiento. Quedar arruinado, parece cosa sensible. Golpe violento. Brutalidad de la suerte. Es la catástrofe una vez por todas. Se la acepta. Todo está concluido. El hombre queda arruinado. Bueno, es como si hubiera muerto. Pero no. Vive, y al día siguiente lo nota. ¿Qué se lo hace notar? Algunos alfilerazos. Tal transeúnte, que antes os saludaba, no os saluda. Llueven las facturas de los comerciantes. Hay uno de vuestros enemigos que ríe. Le hace tal vez reír el último chiste de Arnal, pero es lo mismo, el chiste no le parece tan gracioso sino porque vos estáis arruinado. Leéis vuestra decadencia hasta en las miradas indiferentes. Los que se sientan a vuestra mesa encuentran que 3 platos son demasiado. Vuestros defectos saltan a los ojos de todo el mundo. Las ingratitudes, no esperando ya nada, se manifiestan completamente. Todos los imbéciles han previsto lo que os sucede. Los malvados os destrozan, los peores os compadecen. Y luego 100 circunstancias mezquinas.
La náusea sucede a las lágrimas. Bebíais vino, beberéis sidra. 2 criadas. Sobra con una. Es menester despedir una de ellas, y hacer trabajar más a la otra. Hay en el jardín demasiadas flores. Plantad patatas. Vended en el mercado la fruta que dabais a los amigos. En cuanto a los pobres, no hay que pensar en ellos, siendo vos pobre también. La compostura. Cuestión grave. Quitar una cinta a una mujer. ¡Qué suplicio! Negar el adorno a quien os da la belleza. Parecer un avaro. Ella acaso os diga: ¿cómo? Habéis quitado las flores de mi jardín, y vais a quitarlas también de mi sombrero. ¡Ay! Condenarla a llevar vestidos raídos. La mesa de familia es silenciosa. Os figuráis que alrededor vuestro se murmura. Los semblantes amados están recelosos. He aquí lo que es decaer. Es volver a morir todos los días. Caer no es nada, es la fragua. Decaer es consumirse a fuego lento. La caída es Waterloo. La decadencia es Santa Elena. La suerte, encarnada en Wellington, tiene alguna dignidad. Pero cuando se hace Hudson Lowe. ¡Qué villanía! El destino se vuelve estúpido. Se ve al hombre de campo formio regateando un par de medias de seda. Empequeñecimiento de Napoleón que empequeñece a Inglaterra. Waterloo y Santa Elena. Todo hombre arruinado ha atravesado estas 2 fases, reducidas a proporciones vulgares. En la noche que hemos ya indicado, que era una de las primeras de mayo, Leggeri, dejando a Déruchette paseando en el jardín a la claridad de la luna, se había acostado más triste que nunca. Todos esos pormenores mezquinos y enfadosos, complicaciones de las fortunas perdidas, todas esas preocupaciones de tercer orden, que empiezan por ser insípidas y acaban por ser lúgubres, bullían en su espíritu. Tosco cúmulo de miserias. Miss Leggeri comprendía que su caída era irremediable. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a ser de él? ¿Qué sacrificios tendría que imponer a Déruchette? ¿A quién despediría, a Dulce o a Gracia? ¿Vendería los Graves? ¿No se vería reducido a abandonar la isla? No ser nada, donde se ha sido todo, es en efecto una decadencia insoportable. Y decir que todo había concluido. Recordar aquellas travesías que enlazaban Francia con el archipiélago, aquellos martes de partida, aquellos viernes de regreso, aquella multitud en el malecón, aquellos grandes cargamentos, aquella industria, aquella prosperidad, aquella navegación directa y altiva, aquella máquina en que el hombre ponía su voluntad, aquella caldera omnipotente, aquel humo, aquella realidad. El buque de vapor es la brújula completada. La brújula indica el camino recto, el vapor lo sigue. Aquella propone, esta ejecuta. ¿Dónde estaba su Duranda, aquella magnífica y soberana Duranda, aquella señora del mar, aquella reina que le hacía rey? Haber sido en su país el hombre idea, el hombre éxito, el hombre revolución. Y renunciar a todo. Abdicar. No ser ya. Hacer reír. Ser un saco en que hubo alguna cosa. Ser el pasado cuando se ha sido el porvenir. Excitar la orgullosa compasión de los idiotas. Ver triunfar la rutina, la terquedad, el carril, el egoísmo, la ignorancia. Ver cómo vuelven a empezar bestialmente las idas y venidas de buques góticos traqueados por las olas. Ver la chochez rejuvenecida. Haber perdido toda su vida. Haber sido la luz y sufrir el eclipse. ¡Ay! Cuán hermosa era sobre las olas aquella chimenea altiva, aquel prodigioso cilindro, aquel pilar con capitel de humo, aquella columna mayor que la Vendôme, porque sobre la una no hay más que un hombre y sobre la otra había el progreso. El océano estaba debajo. Era la certeza en plena mar. Y esto se había visto en aquella pequeña isla, en aquel pequeño puerto, en aquel pequeño Saint Sampson. Sí, se había visto. ¿Cómo? Se había visto, y no se volverá a ver ya. Tal era la obsesión de dolor que torturaba a Leggeri. Hay sollozos del pensamiento. No había tal vez sentido jamás tan amargamente su pérdida. Cierto embotamiento sucedió a tan agudas sensaciones. Se amodorró bajo la pesadumbre de su tristeza. Permaneció próximamente 2 horas con los párpados cerrados, durmiendo poco, soñando mucho, calenturiento. Estos entorpecimientos encubren un oscuro trabajo del cerebro, muy fatigoso. A cosa de medianoche, poco antes o poco después, sacudió su letargo. Se despertó, abrió los ojos, y como su ventana estaba pegada a su hamaca, vio un espectáculo extraordinario. Había delante de su ventana una forma inaudita, la chimenea de un buque de vapor.
Meslet Jerry se incorporó súbitamente. La hamaca osciló como en los balances de una tempestad. Led Jerry miró. Había en la ventana una visión. El puerto lleno de claridad de luna se encerraba como en un marco en los cristales de la ventana, y en medio de aquella claridad, muy cerca de la casa, se destacaba, recta, redonda y negra, una silueta soberbia. Allí había el tubo de una máquina. Led Jerry saltó de su hamaca, corrió a la ventana, se asomó, y reconoció la chimenea. Tenía delante la chimenea de la Duranda. Se hallaba en su sitio acostumbrado. Sus 4 cadenas la tenían sujeta a la orla de un buque, en el cual, debajo de ella, se distinguía una mole que tenía un contorno complicado. Led Jerry retrocedió, volvió la espalda a la ventana, y se dejó caer sentado en la hamaca. Se volvió, y percibió de nuevo la visión. Un momento después, un momento insuficiente para la luz de un relámpago, se hallaba en el malecón con un farol en la mano. Se hallaba amarrada a la antigua argolla de la Duranda una barca que un poco hacia popa llevaba una mole maciza de que salía la chimenea enhiesta delante de la ventana de los Braves. La proa de la barca se prolongaba, al nivel del malecón, fuera del esquinazo de la pared de la casa. No había nadie en la barca. Era una barca de una forma tal, que todo Guernesey hubiera podido dar una descripción exacta de ella. Era la Panza. Led Jerry saltó a bordo de la barca. Corrió hacia la mole que veía al otro lado del mástil. Era la máquina. Allí estaba, íntegra, completa, intacta, sentada en cuadro sobre su plancha de fundición, la caldera con todos sus tabiques. El árbol de las ruedas estaba enhiesto y amarrado cerca de la caldera, la bomba ocupaba su lugar correspondiente. Nada faltaba. Led Jerry examinó la máquina. El farol y la luna se ayudaban mutuamente para alumbrarle. Pasó revista a todo el mecanismo. Vio las 2 palas que estaban a un lado. Examinó el árbol de las ruedas. Pasó al camarote, que encontró vacío. Volvió a la máquina y la tocó. Metió la cabeza en la caldera. Se puso de rodillas para verla interiormente. Dejó en el horno su farol cuya luz iluminó todo el mecanismo y produjo casi la ilusión de una máquina encendida. Soltó después una carcajada, y levantándose, con la mirada fija en la máquina, con los brazos tendidos hacia la chimenea, gritó: ¡Socorro! La campana del puerto estaba en el malecón a pocos pasos. Corrió hacia ella, cogió la cadena y empezó a repicar la campana impetuosamente. 2. Sigue la campana del puerto. Gilliatt, en efecto, después de una travesía sin incidente, aunque algo lenta por el pesado cargamento de la Panza, había llegado a Saint Sampson cerrada ya la noche, más cerca de las 10 que de las 9. Gilliatt había calculado la hora. Se había verificado la media marea. Había luna y agua para entrar en el puerto. La pequeña Abra estaba dormida. Había fondeados en la ensenada algunos buques, con las velas cargadas, encapilladas las copas, y sin fanales. Se percibían en el fondo algunas barcas que se estaban recorriendo, en seco en el carenero. Gruesos cascos desarbolados, levantando encima de su bordaje, descoyuntado las puntas curvas de su costillaje desmantelado, se parecían bastante a escarabajos muertos echados de espaldas, con las patas al aire. Gilliatt, no bien hubo pasado el boquete del puerto, examinó el andén y el malecón. Ni en los Braves, ni en ninguna otra parte, había luz alguna. No transitaba nadie, exceptuando tal vez un solo hombre, que acababa de entrar en el presbiterio o de subir de él. Y no podía asegurar Gilliatt que fuese una persona, esfumada la noche todo lo que dibuja y no haciendo la luna nada que no sea indeciso. La distancia se añadía a la oscuridad. Además, el presbiterio se hallaba situado en el otro lado del puerto, en un solar en que actualmente hay una cala cubierta. Gilliatt había atracado silenciosamente al pie mismo de los Braves, y había amarrado la Panza a la argolla de la Duranda debajo de la ventana de Meslet Jerry. Después saltó a tierra por encima del bordaje. Dejando detrás a la Panza, Gilliatt dio vuelta a la casa, tomó una callejuela, luego otra, no miró siquiera en la encrucijada el camino que conduce al bu de la calle, y a los pocos minutos se detuvo en aquel esquinazo en que había una malva campestre que tenía en junio flores de color de rosa, acebos, hiedra y ortigas. Allí es donde, oculto entre zarzas, sentado en una piedra, muchas veces en los días de verano, por espacio de largas horas y hasta de meses enteros, había contemplado por encima de la tapia del jardín de los Braves, tan fácil de saltar,
y por entre las ramas de los árboles, 2 ventanas de un cuarto de la casa. Encontró la piedra, encontró las zarzas, encontró la tapia siempre baja, el ángulo oscuro como siempre, y como una alimaña que vuelve a su cubil, más bien deslizándose que andando, se agazapó. Luego que estuvo sentado, se quedó inmóvil. Miró. Volvía a ver el jardín, las alamedas, los arriates de flores, las 2 ventanas de la casa. La luna le mostraba aquel cuadro. Es horrible en ciertas ocasiones que el hombre se vea obligado a respirar. Gilliatt hacía cuanto le era dado para impedírselo. Le parecía ver un paraíso fantasma. Tenía miedo de que todo aquello se disipase. Era casi imposible que aquellos seres se hallasen realmente ante sus ojos, y si se hallaban, no podía ser sino con la inminencia de desaparición que tienen siempre las cosas divinas. Un soplo, y todo se disiparía. Gilliatt temblaba. Muy cerca, delante de él, en el jardín, en la orilla de un sendero, había un banco de madera pintado de verde. Acordémonos de este banco. Gilliatt miraba las 2 ventanas. Pensaba en un sueño posible de alguien en aquel cuarto. Detrás de aquella pared, se dormía. Hubiera querido no estar donde estaba, y hubiera preferido morir a marcharse. Pensaba en un aliento que levantaba un pecho. Ella, aquel espejismo, aquella blancura en una nube, aquella obsesión flotante de su espíritu, estaba allí. Pensaba en aquel inaccesible que estaba dormido, y tan cerca, y como al alcance de su éxtasis. Pensaba en la mujer impasible entregada al sueño, y visitada, ella también, por las quimeras. Pensaba en la criatura deseada, lejana, inaccesible, con los ojos cerrados, con la frente en la mano. Pensaba en el misterio del sueño del ser ideal. Pensaba en los sueños que puede formar un sueño. No se atrevía a pensar más allá y sin embargo pensaba. Se arriesgaba hasta llegar a las faltas de respeto del delirio. Le turbaba la cantidad de forma femenina que puede tener un ángel. La hora nocturna abierta para las miradas furtivas a los ojos tímidos. Él se reconvenía por ir tan lejos. Temía cometer una profanación con solo reflexionar. A pesar suyo, forzado, obligado, estremecido, miraba en lo invisible. Experimentaba la sensación, y casi el dolor, de figurarse un corpiño sobre una silla. Una manta echada sobre el tapiz, una cintura desabrochada, una manteleta. Se imaginaba un corsé, un cordón con herretes que se arrastraba por el suelo, unas medias, unas ligas. Tenía el alma en las estrellas. Las estrellas están formadas lo mismo para el corazón humano de un pobre como Gilliatt que para el corazón humano de un millonario. Al llegar a cierto grado de pasión, todo hombre está sujeto a profundas ofuscaciones. Razones de más para experimentarlas la circunstancia de tener una naturaleza áspera y primitiva. El salvajismo se agrega al desvarío. El enajenamiento es una plenitud que se desborda como otra cualquiera. Ver aquellas ventanas era para Gilliatt casi demasiado. De pronto la vio a ella misma. De entre el ramaje de un bosquecillo ya poblado por la primavera, salió, con una inefable lentitud espectral y celestial, una figura, un vestido, un semblante divino, una casi claridad debajo de la luna. Gilliatt se sintió desfallecer. Era Déruchette. Déruchette se acercó. Se detuvo. Dio algunos pasos para alejarse, volvió a detenerse, y luego se sentó en el banco de madera. La luna plateaba los árboles, algunas nubes divagaban entre las estrellas pálidas, el mar hablaba a media voz a las cosas de la sombra, la ciudad dormía, del horizonte subía una bruma, reinaba una profunda melancolía. Déruchette inclinaba la frente, y tenía los ojos pensativos que miran atentamente sin mirar nada. Estaba sentada de perfil, con la cabeza casi descubierta, llevando una gorra desatada que permitía ver en su delicada nuca la raíz de los cabellos, rollaba maquinalmente una cinta de su gorra alrededor de uno de sus dedos, la penumbra modelaba sus manos de estatua, su vestido era de uno de esos colores quebrados que la noche hace parecer blancos, los árboles se movían como si fuesen accesibles al encanto que de ella se desprendía, veía la punta de uno de sus pies. Había en sus pestañas indinadas hacia abajo la vaga contracción que anuncia una lágrima reprimida o un pensamiento rechazado, sus brazos tenían la indecisión encantadora de no hallar dónde apoyarse, alguna cosa un poco flotante se mezclaba con toda su actitud. No tanto era una luz como un resplandor y más parecía una gracia que una diosa, los pliegues inferiores de su corpiño eran exquisitos, y su adorable semblante meditaba virginalmente. Tan cerca estaba, que estaba terrible. Gilliatt la oía respirar.
Había en la enramada un ruiseñor que cantaba. El paso del viento por las ramas ponía en movimiento el inefable silencio nocturno. Déruchette, hermosa y sagrada, aparecía en aquel crepúsculo como el resultado de aquellos rayos y de aquellos perfumes. Todo aquel encanto inmenso y disperso se refería misteriosamente a ella, y en ella se condensaba, y se dilataba en ella. Parecía Déruchette el alma flor de toda aquella sombra. Toda aquella sombra, flotante en Déruchette, pesaba sobre Gilliatt. Gilliatt estaba loco. Lo que experimentaba no se puede expresar con palabras. La conmoción es siempre nueva y el vocablo ha servido ya siempre. De ahí la imposibilidad de expresar la conmoción. La postración del encanto existe. Ver a Déruchette, verla a ella misma, ver su vestido, ver su gorra, ver la cinta que vuelve alrededor de uno de sus dedos. ¿Es acaso posible figurarse una cosa semejante? Estar cerca de ella, ¿es acaso posible? Y oiría respirar. Respira pues. Entonces respiran los astros. Gilliatt se estremecía. Era el más miserable y el más insensato de todos los hombres. No sabía qué hacer. El delirio de verla le anonadaba. ¿Cómo? Pensaba. Es ella quien está allí, y soy yo quien está aquí. Sus ideas, ilusas y fijas, se detenían en aquella criatura como en un carbunclo. Miraba aquella nuca y sus cabellos. No se decía siquiera que todo aquello era suyo, que antes de poco, mañana tal vez, él tendría el derecho de tocar aquella gorra, el derecho de tentar aquella cinta. Soñar hasta tal extremo, hubiera sido un exceso de audacia que ni siquiera concebía. Tocar con el pensamiento, es casi tocar con la mano. El amor era para Gilliatt como la miel para el oso, el sueño exquisito y delicado. Pensaba confusamente. No sabía lo que tenía. El ruiseñor cantaba. Gilliatt se sentía expirar. Levantarse, saltar la tapia, acercarse, decir soy yo, hablar a Déruchette, no se le ocurrió semejante idea. Si se le hubiera ocurrido, hubiera oído. Si algo parecido a un pensamiento llegaba a brotar en su espíritu, era que Déruchette estaba allí, que él no tenía necesidad de más, y que la eternidad empezaba. Un ruido sacó a ella de su enajenación y a él de su éxtasis. Alguno andaba en el jardín. No permitían los árboles ver quién era. Era un paso de hombre. Déruchette levantó los ojos. Los pasos se acercaron, y cesó luego su ruido. La persona que andaba acababa de detenerse. Debía estar muy cerca. La senda en que estaba el banco se perdía entre dos espesillos. Allí estaba aquella persona, en aquel espacio intermedio, a algunos pasos del banco. La casualidad había dispuesto de tal modo las espesuras de las ramas, que Déruchette veía al recién llegado, pero no le veía a Gilliatt. La luna proyectaba en el suelo, desde el bosquecillo al banco, una sombra. Miró a Déruchette. Ella estaba muy pálida. Su boca entreabierta iniciaba un grito de sorpresa. Se había medio levantado del banco y dejado caer en él de nuevo. Se notaba en su actitud una mezcla de fuga y de fascinación. Su asombro era un encanto lleno de miedo. Casi tenía en los labios el centelleo de la sonrisa y en los ojos un brillo de lágrimas. Estaba como transfigurada por una presencia. No le parecía que el ser que veía fuese de la tierra. Había en su mirada la reverberación de un ángel. El ser, que para Gilliatt no era más que una sombra, habló. Una voz salió del espesillo, más dulce que una voz de mujer, y que era sin embargo una voz de hombre. Gilliatt oyó estas palabras. Señorita, yo os veo todos los domingos y todos los jueves. Me han dicho que antes no frecuentabais tanto la iglesia. Es una observación que se ha hecho, perdonadme. Yo nunca os había hablado porque tal era mi deber. Hoy este mismo deber me obliga a hablaros. Debo desde luego dirigirme a vos. El Kashmir parte mañana, a lo que se debe que haya venido. Todas las noches os paseáis por vuestro jardín. Sería en mí una indiscreción conocer vuestras costumbres, si no abrigase el proyecto que abrigo. Señorita, vos sois pobre, y yo desde ayer soy rico. ¿Me queréis para marido? Déruchette juntó sus dos manos en ademán de súplica, y miró al que le hablaba, muda, con las pupilas inmóviles, temblando de pies a cabeza. La voz prosiguió. Yo os amo. Dios no ha hecho el corazón del hombre para que calle. Puesto que Dios promete la eternidad, es evidente que quiere que dos sean uno. Hay para mí en la tierra una mujer, sois vos. Pienso en vos como en una oración. En Dios está mi fe y en vos mi esperanza. Las alas que yo tengo vos las lleváis. Sois mi vida,
y hasta mi cielo. Señor, dijo Déruchette, no hay nadie en la casa para contestaros. La voz se levantó de nuevo. Yo he tenido este dulce sueño. Dios no prohíbe los sueños. Me hacéis el efecto de una gloria. Os amo apasionadamente, señorita. Vos sois la santa inocencia. Yo sé que esta es la hora en que todo el mundo está acostado, pero no podíais coger otro momento. ¿Recordáis aquel pasaje de la Biblia que nos han leído? Génesis, capítulo 25. Yo nunca más he dejado de pensar en él. Lo he vuelto a leer con frecuencia. El reverendo Hérode me decía, ¿tenéis necesidad de una mujer rica? Yo le contesté, no, tengo necesidad de una mujer pobre. Señorita, os hablo sin acercarme, y hasta retrocederé si no queréis que mi sombra toque vuestros pies. Vos sois aquí la soberana. Vendréis a mí si queréis. Amo y espero. Sois la forma viviente de la bendición. Señor, balbuceó Déruchette, yo no sabía que me observasen los domingos y jueves. La voz continuó. Nada se puede contra las cosas angélicas. Toda la ley es amor. El matrimonio es Canaán. Vos sois la belleza prometida. Oh, llena de gracia, yo os saludo. Déruchette respondió. Yo no creía conducirme peor que las demás personas que eran exactas. La voz prosiguió. Dios ha puesto su intención en las flores, en la aurora, en la primavera, y quiere que se ame. Vos sois bella en esta oscuridad sagrada de la noche. Este jardín ha sido cultivado por vos, y en sus perfumes hay algo de vuestro aliento. Señorita, los encuentros de las almas no dependen de ellas. No era culpa nuestra. Vos asistíais a los oficios, y yo estaba allí. He aquí todo. Yo no he hecho más que comprender que os amaba. Algunas veces mis miradas se fijaron en vos. Hice mal. Pero ¿cómo ha de ser? Todo ha venido mirándoos. No pude evitarlo. Hay voluntades misteriosas que están encima de nosotros. El primero de los templos es el corazón. No aspiro a más paraíso terrenal que a tener vuestra alma en mi casa. ¿Lo consentís? Mientras he sido pobre, nada he dicho. Sé vuestra edad. Tenéis 21 años y yo 26. Mañana parto, y si no accedéis a mi demanda, no volveré. ¿Queréis ser mi prometida? A pesar mío, mis ojos más de una vez han dirigido ya a los vuestros esta pregunta. Os amo, respondedme. Hablaré a vuestro tío apenas pueda recibirme, pero entre tanto me dirijo a vos. A Rebeca es a quien se pide Rebeca. A no ser que vos no me améis. Déruchette inclinó la frente, y murmuró. Oh. Yo le adoro. Lo dijo con una voz tan baja, que solo lo oyó Gilliatt. Permaneció con la frente baja como si el semblante en la sombra pusiera en la sombra el pensamiento. Hubo una pausa. Las hojas de los árboles no se movían. Era uno de aquellos momentos severos y pacíficos en que al sueño de las cosas se agrega el de los seres, y en que la noche parece escuchar las palpitaciones de la noche clara. En medio de tanto recogimiento, se levantaba, con una armonía que completa un silencio, el ruido inmenso del mar. La voz repuso. Señorita. Déruchette se estremeció. La voz continuó. Ay. Yo espero. ¿Qué esperáis? Vuestra respuesta. Dios lo ha oído, dijo Déruchette. La voz se hizo entonces casi sonora, y al mismo tiempo más dulce que nunca. Las palabras salieron del espesillo, como de un tizón ardiendo. Tú eres mi prometida. Levántate, y ven. Que el techo azul en que están los astros asista a esta aceptación de mi alma por tu alma, y que nuestro primer beso se mezcle con el firmamento. Déruchette se levantó, y permaneció inmóvil, con la mirada fija, sin duda en otra mirada. Después, con paso lento, con la cabeza erguida, con los brazos caídos y los dedos de las manos separados como cuando se anda a oscuras por un lugar desconocido, se dirigió hacia el espesillo y desapareció. Un momento después, en lugar de una sombra en la arena había dos que se confundían, y Gilliatt veía a sus pies alzarse aquellas dos sombras. El tiempo huye de nosotros como de un reloj de arena, y nosotros no tenemos el sentimiento de esta fuga, sobre todo en ciertos instantes supremos. A un lado aquella pareja, que ignoraba que tuviese un testigo y no le veía, al otro este mismo testigo, que no veía tampoco a la pareja, pero que sabía que estaba allí. ¿Cuántos minutos permanecerían en semejante suspensión misteriosa? Sería imposible decirlo.
Se oyó de repente un ruido lejano, y una voz gritó: ¡Socorro! Y sonó la campana del puerto. Es probable que la felicidad, celestial y ebria, no oyese el tumulto. Siguió el repique de la campana. El que hubiera buscado a Gilliatt en el ángulo de la pared, no le hubiera encontrado.